Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y hermanos queridos, vamos a continuar con lo que vimos el día. Vamos a hacer un pequeño resumen del día miércoles, donde estuvimos hablando un poco de esta parte. Estuvimos hablando un poco de cómo está nuestro templo. Sabemos que hablamos de los fundamentos, o sea, de algunas de las promesas de Dios hacia nuestra vida. Esto fue lo que hablamos mucho del muro de la redención, que fue parte de lo que vimos el día miércoles. Lo atacamos mucho con lo que es la parte de la promesa de Dios, lo primero que hicieron en la tierra, ¿qué hicieron primero en la tierra? ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios al construir esta nueva relación con Dios? Era construir el altar. Debemos construir el altar donde vamos a relacionarnos con Dios, donde vamos a estar con Él. Los versículos se los voy a dejar ahora acá, le voy a dar para el que está anotando y el que no anotó, se los voy a dar un pequeño momentito para que lo pueda anotar, y anotar la referencia general, que era Amós 9 del 11 al 15, que habla sobre la promesa de Dios. Tenemos a Esdras 3 del 1 al 3, que es parte de la construcción del altar, y tenemos a Esdras 3:10, después de levantar y empezar a construir el templo. Isaías, que estuvimos también analizando, Dios quiere poner un fundamento en nuestras vidas, o sea, Dios siempre quiere estar con nosotros y poner este fundamento en nuestra vida. El tema es que nosotros nos dejamos. Y todos venimos a Dios con una necesidad y descubrimos a través de esta necesidad el amor de Dios. Tenemos que entender de alguna manera que todos los que estamos en este grupo hemos tenido en algún momento una necesidad. Y esa necesidad pasó porque a lo mejor necesitábamos la vida eterna, necesitábamos a Dios en nuestra vida, y no lo teníamos. Entonces, eso que nos faltaba, dice, hay un escritor que dice que hay algo en la vida que solamente puede llenar Dios en el ser humano. Hay algunos que lo toman y hay algunos que no quieren tomarlo necesariamente. Es una elección. Pero esto es lo que pasa. Vamos no sé si lo pudieron anotar, ¿sí? Los que lo anotaron, háganme con el dedito para arriba, ¿sí? Perfecto, gracias hermanos queridos. Vamos a continuar entonces. Y la parte de la que estábamos viendo el día, y la pregunta que hicimos el día miércoles fue esta. ¿Tu templo cómo está? ¿Cómo está en general? ¿Cómo está trabajando tu templo? ¿En qué situación está tu templo? Sabemos que cada uno de nosotros tiene un templo distinto, aunque no debería ser así, pero todos tenemos un templo distinto en nuestra vida. Hay algunos templos que están más sucios, hay otros templos que están muy mal fundamentados, hay algunos templos que son una chocita, hay algunos templos que son que apenas hay un par de palitos parados. Recordemos que nos dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que ahí están en nuestra vida. Obviamente, como se le entrega a los niños, se le entrega en dónde está y se le hace el corazón y que está ahí solamente, como que lo relacionamos a esa área cuando lo vemos con los niños. Pero nosotros sabemos que todo lo que tenemos, todo su cuerpo, hermano querido, es parte de ser el templo del Espíritu Santo. Así que usted cuando muchas veces toma la decisión y dice, es que no me gusta mi cuerpo, no me llama la atención mi cuerpo, usted lo que está diciendo es que no le gusta el templo de Dios. Y que me gustaría hacer esto, que me gustaría hacer esto otro. Nosotros tenemos que amar este regalo que nos dio Dios, tal como viene, y nosotros tenemos que administrarlo de alguna manera. Algunos de nosotros, me
me pongo en esa, no lo hemos administrado tan bien como quisiéramos, y a veces llegamos un poquito más rellenitos, yo creo que vamos a llegar después, pero es parte de la parte física, también sería un tema de cuidar el templo. A veces hablamos de la parte espiritual, que es muy cierto que tiene que estar bien fundamentado, pero a veces descuidamos la parte física, y recordemos que esto es administrado por usted. Dios le dio la posibilidad y le dijo, usted tiene este templo para administrar. Yo te entrego la parte fundamental, tú lo administras. Pero a veces hemos administrado mal, y vimos Romanos 12.1 que lo aplicamos el día miércoles, y que hablamos un poco de esto en general. Basado en ese resumen, seguimos trabajando en algunas historias y algunas situaciones que pasaron en la Biblia. Obviamente todo esto está fundamentado en la palabra de Dios, que es lo que tiene que estar fundamentado. Hay algunas reuniones que hemos tenido que no hemos tenido mucha palabra, pero sí hemos tenido algo más psicológico, y ahora tenemos más palabra también, fundamentando todo esto con historias. Uno de los ejemplos, y me gustaría que cada uno de ustedes pudiera ir a sus Biblias y pudiera buscar Nehemías 1, del 2 al 5. Como siempre decimos, el que no tiene una Biblia a su lado, se acerca a un cristiano. No. Siempre es la broma típica que tiramos en este periodo. Pero no, busque su Biblia. Yo también voy a buscar la mía, que la tengo aquí rosito. ¿Cuánto era? Están en... ahí, Nehemías 1, del 2 al 5. No sé si no alcanzan a ver la Power. Sí, es que yo me había ido para el lado, José Luis. Ah, ya, perfecto. Nehemías 373. Nehemías. ¿Cómo les va? Parece que a algunos se le complicó un poquito más. Nehemías 1, del 2 al 5, le voy a pedir en esta oportunidad que parta mi hermana Claudia Tancino, que dentro de lo que pueda, parece que está media complicada. Nehemías 1, del 2 al 5. 6. Silencio. Dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Perfecto. Gracias, Claudia. Podemos ver en esta historia algunas características. Podemos ver que una de las características de Nehemías voy a ver, acá está. Nehemías fue un esclavo y nunca salió de la esclavitud. Nehemías estaba en este proceso que fue funcionando como esclavo, y él le tocó una parte difícil, que era ver el tema de los muros. Y Nehemías pregunta en esta misma parte, ¿cómo están volviendo todos a Jerusalén? Y le comenta que están con angustia, dolor y vergüenza por todo lo que habían vivido en el cautiverio.
ellos estaban viviendo en una situación súper difícil. Me imagino todo lo que estaba pasando el pueblo de Israel en esta cautividad, parte de una de las tantas cautividades que tuvo, y cómo vivía el pueblo en este proceso. Y él pregunta, ¿cómo viene el pueblo? Y el pueblo venía de una situación súper complicada. Y en él hay lamento, hay dolor, hay un proceso de dificultad en este tiempo. A veces, en este tiempo a nosotros nos pasa lo mismo, donde en el tiempo de angustia hay dolor, hay vergüenza, y a veces nos sentimos que en este cautiverio, en este cautiverio del pecado, hay dolor y vergüenza y nos cuesta volver a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque sentimos que no entregamos todo lo que debíamos entregar a Dios y por eso cuesta tanto volver. Usted, no sé si le ha pasado en alguna oportunidad en su vida que se ha alejado de los caminos de Dios y le cuesta volver por vergüenza. Porque uno dice, pero ya al principio uno se aleja y dice, ya me alejé, ya estoy acá, pero cuando uno quiere volver dice, volveré al mismo lugar. ¿Qué me dirán los hermanos? ¿Qué me dirá Dios? ¿Qué me dirá Él? ¿Cómo estará su corazón? Y a uno le cuesta volver, porque lo fácil es salirse, lo difícil es volver, porque hacemos nuestra vida conforme a lo que nosotros creemos. Nehemías, cuando supo todo esto, entró en un tiempo de duelo, entró en un tiempo de recapacitar todo lo que había pasado. Y uno entra en estos procesos, tiene que entrar. Pero ¿cómo vivió el duelo Nehemías? ¿Cómo ve Nehemías este proceso? Él, aparte de sentir el dolor, hace algo súper importante. Lo que primero hace es se humilla. Una de las características de Nehemías en este proceso es que se humilla delante de Dios. Para nosotros volver, después de un proceso donde a lo mejor nuestra vida no estuvo bien, nosotros lo que primero tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. Lo segundo es buscarlo en oración. Y lo tercero, bueno, parte de lo tercero, ayunar. Esta palabra del ayuno está muy alejada de nosotros en general. ¿Por qué motivo? Porque no buscamos ayunar. Yo le podría preguntar a este grupo cuántos de este grupo han ayunado en alguna oportunidad. Y lo más seguro es que a lo mejor me hable uno o dos personas y me diga, sí, yo he ayunado, y hay otro que solamente ha dejado de comer, porque a veces no entiende lo que es el ayuno. Me recuerdo que mucho tiempo atrás hablamos sobre el ayuno y cuál era el poder del ayuno. No sé si usted sabe lo que es ayunar. ¿Saben lo que es ayunar? Si me hacen con el dedito para arriba, yo sé que sí saben. Si me hacen con el dedito para abajo, me dicen, ya ahí sé que no saben. Perfecto. A medias. Allá los Gara Valdebenito, ¿saben lo que es el ayuno? Ya, uno sí, tres sí, una no. Perfecto, gracias. Ahí la Connie, ¿sabe lo que es el ayuno? Más o menos, ya, perfecto. El ayuno, vamos a definirlo de forma más o menos simplificada. El ayuno es un tiempo de buscar a Dios en donde no hay alimentos. Y el único alimento que necesitamos en ese momento es Cristo. ¿Qué queremos hacer en este momento? Depender de Cristo en lo físico. En lo particular, es difícil hacer un ayuno sin la comida, en lo particular. Pero tenemos que recordar que son tiempos de poder, son tiempos de un proceso donde decimos a Dios, controla este momento porque queremos ver algo grande. Esto es más allá de solamente oración. En este momento hay oración, estudio de la palabra, dependencia completa de Dios. Hay algunas personas que hacen medio ayuno por un tema físico, que no pueden hacer, no pueden dejarlo más allá. Otros lo hacen en el día completo. Hay otros que se toman semanas y hay otros que se tomaron 40 días y 40 noches como nuestro Padre, que incluso Él
estuvo en ese proceso de ayuno. Y nosotros podríamos decir, ¿pero Jesús necesitaba ayunar? Él nos da como ejemplo, porque en el proceso cuando era hombre, él necesitaba buscar a Dios como tal. Necesitaba tener esa relación. Necesitaba estar en ese momento. Porque perfectamente no debería haber ayunado, pero entiende de alguna manera que es parte de la enseñanza que tiene que dar al pueblo. Es parte de lo que él es. Nosotros no, si usted nunca ha ayunado en la vida, a usted le falta algo muy importante. Esto es lo que hace Nehemías. Nehemías ayuna. Nehemías se humilla, ora, ayuna. Esto es lo que nosotros deberíamos buscar para poder fortalecer nuestro... Recuerda que todo esto está nivelado por la plomada divina. Y hay muchos de los ladrillos que cuesta sacar. Son difíciles, no son fáciles. Y muchas personas creen que lo van a sacar de un día a otro. Y el problema de creer eso es que significa que al siguiente día, y si no se cumple y no cambia, se desanima. Pero son procesos que, no sé, a cada uno de ustedes y a mí quizás nos han costado meses, semanas, años poder cambiarlo. Conversábamos muchas veces en estos mismos, me acuerdo la Carola decía, oh, yo soy muy criticona, que era uno de los que se iba directamente al rechazo. ¿Te acuerdas, Carolina Lobos? Que decía que lo de ella era que era muy crítica, y algunos hermanos también por acá, que no voy a nombrar, pero es de apellido Vergara, y su nombre es José Luis, pero bueno, no, muchos detalles. El papá de José Luis, a eso me estoy refiriendo. Entonces, cada vez que queremos hacer estos cambios, a veces buscamos y decimos, sí, voy a empezar a hacer el cambio, sí, ya estoy listo. Pero esto es un proceso de trabajo el poder cambiarlo. Y esto necesita ser humillarse ante Dios. No busquemos la misma humillación que vimos el día domingo pasado, ¿se recuerdan? Que estuvimos conversando el tema de la Caro, que decía, no, yo necesito enfrentar algunas situaciones, y confundíamos la humildad con la humillación. Entonces decíamos, no, que tenemos que ser humildes, pero la gente lo confunde con humillarse delante de la gente, y que lo dejamos totalmente claro, nosotros no necesitamos humillarnos delante de la gente, porque no es necesario. Y ahí poder enfrentar, obviamente con todos los respetos, basado en el ejemplo que nos dijo la Caro la semana pasada, la Caro Valdebenito, pero ahí teníamos que ser humildes, pero no humillados. Pero ahora cambia la situación cuando hablamos de Dios. Nosotros sí nos humillamos porque hemos atentado contra Dios. Usted sabe que todo el pecado que hace usted es un atentado contra Dios. No es un atentado contra usted mismo, es un atentado contra Dios. Porque a Dios, una de las cosas es que no puede ver el pecado, y si usted le entrega pecado, se ve borroso. Se ve borroso. Me recuerdo que muchas veces estábamos conversando con mi señora, y no sé si les pasa a los que usan lentes. La Ale venía usando lentes hace mucho tiempo, pero unos lentes de muy mala calidad. Y le hacían ver borroso. Usted sabe que una de las incomodidades más grandes de las personas es poder ver muy borroso cuando tiene las cosas. Yo me aproveché ese tiempo para que me conociera. Ahora, después que ya nos casamos, le dije que se comprara lente, y ahí ya aproveché ese tiempo. Entonces, ella no veía a ciertos metros, y yo siempre estaba a más de 1 metro, aprovechándome de eso. No, eso es broma. Y ella no me veía bien. Entonces, cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios, son como estos lentes que están medio borrosos, y Dios no nos ve con claridad. No ve a sus hijos con claridad. Sabe que están ahí, pero no puede ver, no puede escuchar sus oraciones. ¿Por qué? Porque no hay una humillación delante de Dios. Y eso van a ser parte de lo que tenemos que ver. Él va al altar, va con todo lo que siente, va con su dolor, va con su tristeza, Nehemías. Y nosotros debemos ir con lo mismo. Debemos ir derramándonos delante de Dios, diciéndole todo lo que nos hemos equivocado.
Dios no va como, perdón, Nehemías no va a Dios como injusto o impotente, sino que grande. Él reconoce a Dios y lo ve como alguien importante, temible y que cumple sus promesas. Y no duda del carácter de Dios. Nehemías así lo ve cuando entrega y cuando va a la presencia de Dios. Unas veces que conversábamos también dentro del proceso de este curso y de esta predicación, es que todos los de este grupo lamentablemente no tenemos el mismo Dios. Y usted me va a decir, pero ¿cómo si conozco el mismo Dios? No. Hay algunos que tienen el Dios pequeño y hay otros que tienen un Dios grande. Y esa es la diferencia por qué nos comprometemos con Dios y por qué no nos comprometemos con Dios. Porque vemos un Dios pequeño, porque vemos un Dios que si le oramos, da lo mismo. Puede ser que lo cumpla, puede ser que no lo cumpla. Entonces cuando hay una persona que tiene y ve al Dios así de pequeño, y hay otro que lo ve así de grande, la forma de comportarse al llegar a Cristo y al relacionarse con los hermanos es distinta. Entonces, si usted ve a un hermano que es más espiritual que usted, y esto es un análisis obviamente propio, significa que su Dios está siendo más pequeño que el del hermano. Y esto no es una pelea de, si mi Dios es más grande, el tuyo es más pequeño, no. Es decir, ¿por qué él lo ve tan grande? No sé ustedes cuál es su percepción de Pablo, el apóstol Pablo, cómo ve a Dios. Lo ve de una manera pero gigantesca y poderoso, que a veces para nosotros mismos es difícil tomarle ese poder, pero lo tomamos. Hay algunos que le hemos tomado ese poder. Yo creo en un Dios grande, yo creo en un Dios poderoso, yo creo en un Dios de paz, aunque tenga tormenta. Yo creo en un Dios que cumple las promesas. Y recuérdense cuando veíamos las promesas, la primera clase de Dios hacia nosotros. Yo creo que las cumple. Pero si usted cree a medias que las cumple, su Dios está siendo más pequeño. Su Dios puede ser visto a través de las manos y decir, aquí está mi Dios. Y mi Dios es muy grande, fuerte y poderoso. No hay nada que pueda ir en contra de él. Tenemos que buscar esa forma. Si no tenemos comunión con Dios, entramos en confusión. Cuando usted entra dentro de la presencia de Dios y entra en confusión, o cuando usted está pasando una tormenta y usted se confunde, significa que usted no está dándole todo el poder a Dios. Es que lo voy a solucionar yo, es que lo va a solucionar el hermano, es que lo va a solucionar mi esposo, mi esposa, o mi hijo, mi hija, el hermano, etc. Si usted está viendo eso, significa que está en un tiempo de confusión con Dios. Y el tiempo de confusión con Dios significa que usted no ve el poder de Dios. Nehemías, en este proceso, tiene la revelación de la persona de Dios, de su poder y de su amor. Es conocer a Dios. Podemos pedir y podemos decirle a Dios, revélate a nuestras áreas. Muchas veces conversamos con el grupo sobre las profecías. ¿Se recuerdan que decíamos, pueden haber profecías, nuevas profecías hoy día? No, hoy no deben haber nuevas profecías, porque está todo escrito en la Biblia. Y entonces, ¿cómo vemos a la persona que, por ejemplo, no sé, en oración, Dios le entrega algo, y ahí decíamos, Dios se revela a través de la oración, a través de la palabra, a través de una alabanza, a través de un hermano que está en una conexión más directa, y a veces hay cosas que necesitamos ser golpeados. Hemos visto experiencias por cada uno de nosotros que le pedimos a Dios, pero a veces somos tan tercos en nuestra propia opinión que al final Dios tiene que traer un hermano X del fondo o una persona X del fondo para que se pueda revelar y decir, verdad, realmente Dios cumplió su promesa. Hace un tiempo atrás compartía con los hermanos, el grupo de varones, de que entre la revisión de las cosas que de mi tiempo en Inglaterra, había muchas dudas en mi corazón de algunas cosas.
y Dios reveló a mi vida algunas cosas. No era que no estuviera escrita, pero eran cosas muy personales. Y Dios me dijo en alguna oportunidad que si seguía en este camino, Dios me iba a dar un gran regalo. Y ese regalo está ahí. Ese regalo está ahí. Y es verdad, yo lo compartía a los hermanos y me gozaba en ese momento y decía, wow, Dios cumple sus promesas en toda área. Y decía, hermanos queridos, Dios lo cumple, y ahí empezamos con el tema de la revelación, la profecía y todo el tema, y decíamos, Dios se revela, Dios busca revelarse porque hay cosas en nuestro corazón que no queremos decírselas en lo personal. Y a veces Dios tiene que buscar alguna forma de conectarse con nosotros. Y a veces son personas que ni siquiera conocemos. A mí me recuerdo que esta profecía, una de las cosas también que hemos conversado con muchos hermanos, y estamos hablando del pastorado, muchas veces, y el hermano José Luis siempre me tira la talla y me dice, hermano, ahí está el llamado, su llamado directamente, y ahí nos empezamos a pelotear entre todos los líderes, quién tiene el llamado pastoral y todas las cosas. Pero Dios me llamó al liderazgo. Dios me llamó sí al liderazgo y me dijo que iba a liderar un grupo, que iba a ir a un grupo, y el día de hoy se responde todo esto. Es parte de este grupo, hoy día se responde. Parte de eso que se me dijo, el día de hoy se cumple. Hoy día lidero un grupo, como les dije muchas veces, respeto la palabra pastorado, y como uno es tan crítico de la palabra pastorado, también le tiene mucho respeto. Entonces, hoy día se responden todas esas dudas que uno tiene. Y las demás dudas que van saliendo de los temas general, Dios las responde de forma que ya no sabemos. La verdad que estar en este lugar físico es una respuesta de Dios, es una respuesta clara de Dios hacia nuestro matrimonio. Entonces ya no es mío solamente la revelación, sino que pasa a ser parte nuestra. La revelación pasa a ser parte nuestra. Y usted tiene que ver que las revelaciones del Padre son personales, son a veces de pareja y a veces son grupales. Tenemos que estar atentos en esto. Tenemos que estar atentos. Hermanos queridos, continuando con esto, dame un segundito, por favor. Vemos el ejemplo de Nehemías claramente en nuestra vida. Tenemos que ver el ejemplo de Nehemías. Buscar a Dios humillándonos, orando, ayunando. Para los que se les hace más complicado, hay que buscar la ayuda y también creer que tenemos un Dios poderoso. A veces no creemos que tenemos un Dios poderoso y nos complicamos en eso. Y nuestra vida se limita a cosas pequeñas. No debe ser así. Debemos entregar, para construir el muro, ya que estamos empezando en este mismo proceso de construir nuestro muro. ¿Cómo lo construimos? Que es una de las preguntas que todos me dicen. Lo difícil es fácil, porque ya lo reconocemos, ya sabemos, pero ¿cómo trabajamos en esto? ¿Cómo trabajamos en hacer en este nuevo templo? ¿Cómo están los fundamentos? ¿Cómo están los pilares? Y para eso vamos a ir a la palabra. Así que le voy a pedir a mi hermana Carolina Valdebenito si me puede ayudar con 1 Corintios 3, del 10 al 13. Por favor, hermana. Así que ahí cualquiera de el Seba o el Nico pueda liberar el audio. No sé que lo puedan hacer a la distancia, porque ya hay tanta tecnología en esa familia que capaz que lo hagan por Bluetooth. Primera de Corintios 3, del 10 al 13. Primera carta a los Corintios 3, del 10 al 13. Hermana Carolina, por favor, si es que lo tiene. Se le escucha súper bajito, hermana Carolina. No sé si no tiene el micrófono cerca o algo por el estilo. A ver, hable por favor. Se escucha súper lejos.
Se escucha súper lejos. No. Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto, perfecto. Espere, dejo bajar ahora mi volumen. Ahora sí, Caro, porfa. Ya. Dios por su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme. Le di una buena noticia de Jesucristo. Luego otros construyeron sobre esa base. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que se construye, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, y la base es Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Perfecto, gracias, hermana Carolina. Lo primero que tenemos que entender es que el fundamento de nuestra vida es Cristo. Nosotros obligadamente tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque los fundamentos pasan a ser lo que es nuestro yo, lo que nosotros somos. Una de las cosas que aprendimos con Alexandra, cuando empezamos a construir nuestra casa, era que lo más importante era la base, darle el espesor, con qué materiales íbamos a construir en medio, porque ustedes dicen, ya, lo haremos solamente con cemento, pero no es solamente con cemento, también tiene que ir unos fierros entre medio, que ayudan también a la parte de la tensión. Piedra, tiene que ir gravilla, piedra, tiene que ir arena, tiene que ir cemento, tiene que ir metal, agua, todas esas partes fundamentales. Cuando muchos de nosotros quisieran construir solamente en la tierra y decir, bueno, esto es mucho gastadero plata, mejor construyamos para arriba y veamos cómo podemos pasar el tema. Usted ha visto en estos últimos años que en el norte, como nunca, ha empezado a llover, pero fuertemente en algunos sectores donde nunca había llovido. No sé si usted recuerda en Iquique, en la parte de ciudad, hace unos años atrás, llovió y a la gente se le empezó a mojar las casas porque no lo tenían hecho para lluvia, porque ellos nunca habían tenido lluvia. Usted sabe que para al sur lo tienen, pero eso reforzado ultramente, y ahora en el centro estamos teniendo una lluvia bastante potente. Si no tenemos una casa bien fundamentada, y no sé si ustedes han visto los vientos de ahora, son súper fuertes. Nuestro cimiento tiene que estar en Cristo, porque vamos a ser medidos a través de fuego cómo hemos construido nuestra casa, cómo hemos construido nuestro templo. Como les digo, Dios está en nuestro templo. ¿Y cuál va a ser tu templo? ¿Cómo fue tu templo? ¿Cómo está construido tu templo? ¿Solamente está construido como una chocita? A lo mejor tu templo es una choza y en el momento que viene un gran viento se cae. Eso tenemos que ir viendo. Y aquí vamos a fundamentar esa parte de los pilares. Y el primer pilar que tenemos que ver en nuestra vida es el primer pilar es la revelación. Como les dije anteriormente, no estamos pidiendo que Dios nos revele algo nuevo ni algo distinto. Solo que estamos diciendo que Dios nos tiene que entregar una revelación. La revelación de conocer a Dios y entender cuál es su carácter. Entender el carácter de Dios. Entender quién es Dios. Porque la verdad, sabe que a veces en el mismo grupo en el que estamos hoy en día, o en la misma iglesia, a veces no se conoce quién es Dios. No saben quién es Dios.
Entonces, cuando usted tiene su primer pilar, que es conocer a este papá y entender el carácter de Dios, usted sabe cómo piensa su papá. Entonces, cuando viene el tiempo de la aflicción, cuando viene la tormenta, cuando viene la dominación de mi vida, como yo conozco a Dios, sé cómo entender a este Dios. Entonces, cuando entendemos quién es Dios, podemos saber cómo hablar con Dios. Le invito a que vayamos a un gran ejemplo, que es más o menos más largo, pero vamos a entender rápidamente este pilar. Y para ustedes este va a ser a lo mejor un versículo que han oído cientos de veces, quizás 200 veces, quizás 300 veces lo que llevamos más en la iglesia. Así que le invito a que vayamos a Lucas 15, del 11 al 31. Lucas 15, del 11 al 31, y vamos a poder ver aquí algunas características. Y le voy a pedir a la hermana Vivi, si me lo puede leer, por favor. Recuerda que está en silencio, así que tiene que desilenciar, por favor. Cuando usted quiera nomás, hermana Viviana. Ya. Amén. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de los, perdón que veo de poco, aunque sea con Sí. algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse
y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Perfecto. Gracias, hermana Vivi. Para esto me gustaría saber qué entendieron de esta lectura. Por ejemplo, la Connie. ¿Qué entendió de esta lectura? Lo que tú decías que se humilló y después se dio cuenta del error que había cometido y pidió perdón. Perfecto. Ok. ¿Qué más podemos sacar de este versículo, hermano Juan? ¿Qué más podemos sacar de esta enseñanza? Bueno, es una enseñanza que he venido revisando mucho tiempo, pero comparando al Padre con nuestro Dios, podemos ver que es tanta la alegría de Él por el arrepentimiento del pecador, que Él es capaz de darle lo mejor, es capaz de darle el anillo nuevamente, es capaz de vestirlo, de calzarlo, e incluso de dar lo que, al parecer, el becerro engordado era para la fiesta, era para algo importante. Y lo hacía en ese mismo momento, porque era tal el júbilo, su alegría por la vuelta del joven. Permiso. Es que tengo visita, está mi hermana y mi sobrina, y mi esposa está con su amiga, pues. Se olvidaron del marido y del hermano, están las dos juntas ya. El marido y el hermano soy yo mismo. ¿Ya? Así que, pero bueno, son felices las dos. Y me deja la puerta abierta siempre. En resumida, hermano Juan, para no irnos del... En resumida, bueno, como les decía, ese es lo más importante, porque el Señor es mucha la alegría que siente de un arrepentido y que nos permite volver y nos restaura a nuestra posición que debiera ser, siempre y cuando nos arrepintamos de corazón. Eso es lo que yo entiendo de esta enseñanza. Amén, amén. Gracias, hermano Juan. Hermana María Angélica, ¿qué entiende usted de esta palabra que vimos en este momento? Recuerde que está en silencio. Sí. Bueno, que a pesar de todo, que su padre lo perdonó por haber sido un hijo que ambicioso en el fondo, que necesitaba todo de él, que el papá le diera todo lo que le correspondía y vuelve a él arrepentido donde su padre, le pide perdón y su padre estaba gozoso de eso. Entonces lo perdona y a su vez su hermano que él le servía siempre,
estaba como un poco preocupado por esa situación de que no actuaba de la misma forma. No actuó de la misma forma que lo hizo con el hijo pródigo, que le pidió todo. Entonces él en cuanto tenía como un poco de recelo contra su hermano. Pero su padre le dijo que él lo tenía todo. Había tenido todo y nunca había hecho uso de sus cosas, pero es ahí no sé cómo explicarlo. Muy bien, María Angélica. Quería llegar a eso. Gracias por tomarlo. Quería llegar un poco al otro hijo. Sí, Obviamente entendemos la posición de un hijo y el que claramente todos entendemos que es el que está lejos y vuelve. Pero claro. el que quería también tomar este hijo, que es el que está trabajando. No sé si les pasa a ustedes que sienten como que trabajan y a veces llega alguno y llega y vuelve y como que se le hace fiesta al que vuelve. Y hay un hermano ahí que dice, pero yo Que le sirvió. teniéndote siempre, constantemente, de forma constante, tú no haces nada por mí. Y le dice que tú ni siquiera te has dado cuenta de todo lo que tienes. Todo lo que tengo es tuyo. Todo. Entonces a veces siempre nos ponemos en la posición de, obviamente del hijo pródigo, pero no nos ponemos en la posición del otro hijo. Y Dios te dice el día de hoy, si tú permaneces, tú lo tienes todo. Vemos un hijo arrepentido y vemos un hijo que está trabajando. Y el que está trabajando puede ser usted, hermano querido. Puede ser usted y a lo mejor en un momento dice, yo trabajo, pero no veo bendiciones. Usted ya tiene las bendiciones por estar trabajando. La mayor bendición que usted tiene es trabajar para el Padre. Pero a veces no nos damos cuenta. Queremos otro tipo de bendición en nuestra vida. Y cuando tenemos esas otras bendiciones, creemos que realmente cumplimos. Pero no es así. Quería que viéramos este ejemplo porque quería que viéramos estas dos posiciones. ¿Qué hijo es usted? ¿El hijo que está volviendo o el hijo que está trabajando? El hijo que tiene todos los beneficios, todos los placeres de Dios y que no los aprovecha. Le invito, hermano, que usted haga ese análisis. Haga ese análisis. Analice cuál de los dos hijos es. Quizás, impensadamente, capaz que usted sea el hijo pródigo. O capaz que sea el hijo que está en la casa y que no sabe lo que tiene. El Dios, si se fijan, no es que con uno lo ame más que al otro. No significa que al hijo pródigo lo amó más que al otro. Significa simplemente que él lo amó por igual, pero obviamente él estaba más contento en ese momento por el que venía llegando, porque estaba perdido, se veía perdido. Pero Dios dice, yo recibo a cualquiera que venga, siempre y cuando esté arrepentido. Esa fue una de las posiciones del hijo pródigo. Hermano Juan, ¿quería opinar? Sí, bueno, el tema del hijo que se queda en casa, no solamente es que se queda en casa, sino que él al parecer es el primogénito. Entonces, por ley, le corresponde toda la herencia. La tierra es suya, todo es suyo. Entonces, aunque se celebre la vuelta de su hermano menor, llegado el momento, quien va a recibir todo va a ser el heredero, digamos, el primogénito. Entonces, en el fondo lo que hace el padre es explicarle un poco la ley, explicarle que, bueno, aquí está todo y todo esto es tuyo, o sea, ¿qué importa que yo celebre en este momento al otro hijo, que le haya dado su parte, porque eso es lo que se hacía, él entregaba la parte al hijo menor o a los hijos menores para que se fueran y no pelearan con el heredero. Y el problema fue que este joven se malgastó su herencia, ese fue el problema. Y el otro problema, como dice, que es pero de conocer la ley, de conocer qué es lo que me corresponde a mí como heredero. Y si yo estoy arrimado a mi padre y estoy siempre con él, aunque esté medio chascón y que me haya levantado hace poco, voy a recibir toda esa herencia, pero la voy a recibir en el futuro.
¿ya? Ahora yo puedo tomar una gallina, comérmela, puedo tomar un vacuno, comérmelo porque lo necesito, pero tampoco voy a ser tan tonto de hacer lo mismo que hizo mi hermano, ¿ah? De malgastárselo todo. Tengo que cuidar lo que voy a recibir a futuro. Esta enseñanza es muy completa y tiene muchos rincones que hay que revisar, ¿ah? Eso es todo. Totalmente. Muchas gracias, hermano Juan. Eso es lo que quería recalcar, la enseñanza, y habla un poco de también la historia de los judíos. El primogénito siempre tenía por heredad más que cualquiera de los demás. Así que imagínense lo que pueda pasar en la familia. Así que, no sé, Seba, piénsalo. A lo mejor puedes tener la mayor heredad dentro de la familia. Ahí te lo dejo. No. Buscamos de alguna... Ah, la Claudia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La Claudia es primogénita. ¿Verdad? Se me había olvidado ese detalle. Entonces no lo tomen esta parte, Claudia. Corta esta parte. Así que todos los primogénitos corten esta parte. No. Bueno, de alguna manera lo que busca la enseñanza es decirnos que quizás nosotros también, los que estamos trabajando, no nos damos cuenta de todas las bendiciones que tenemos alrededor. Y recuérdelo, cuando nosotros lleguemos delante de la presencia del Señor, Dios nos va a decir, ¿qué hiciste en la tierra? Esto no se trata solamente de venir y recibir a Cristo y llegar a Él. Hay otro proceso también que es decir, ¿qué hiciste con lo que aprendiste? ¿Se lo entregaste a otro? ¿Trajiste a alguien más a los caminos? ¿Qué me traes de regalo? Siempre uno dice cuando va a los cumpleaños, ¿qué le lleva de regalo al cumpleañero? Y siempre uno está buscando qué le puede agradar, qué le gusta, sobre todo me imagino a los papás que en algún periodo lo hacen ir a los cumpleaños y tienen que llevarle un regalito al niño. Aquí es lo mismo. ¿Qué le vamos a regalar a Dios de parte nuestra? Y obviamente los que hemos llevado más tiempo en el Evangelio tenemos más oportunidades de regalarle más cosas a Dios. Pero no porque Dios lo exija, sino porque nosotros queremos entregarle el mayor regalo. Obviamente nosotros somos su mayor regalo, pero imagínese si usted logró que llegara una familia, imagínese si usted logró que llegara una persona. ¿Qué mayor regalo le puede dar a Dios? Que a diferencia de esa persona que va a llegar y a lo mejor va a recibir, claro, el mismo regalo, la vida eterna, pero ¿qué va a tener que entregarle a Dios? Porque muchos se dan la vuelta, se dan una vuelta lejana, se van por Egipto, dan la vuelta en Egipto, ya todavía siguen por ese sector, no vuelven, no quieren volver. ¿Y qué pasa? Ellos van a perder la bendición de entregarle algo al Padre. Si eso es lo que tenemos que pensar, hermano querido, esto no se trata de algo tan personal y decir, sí, ya conmigo es suficiente para Dios. No. No es suficiente. Lo que nosotros debemos decir es que queremos que todos los demás conozcan a nuestro papá, que nuestro papá es amor, que nuestro papá es lo mejor que tenemos en nuestra vida. Y cuando damos a conocer eso, Dios dice, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínense esa persona que a lo mejor se dio la vuelta larga y va a los pies de Cristo. ¿Qué va a poder entregarle? Nada. Solamente su vida. Y claro, Dios la valora. Pero imagínese el que está al lado, imagínese el que está frente y va a decir, mira Señor, te entrego mi vida, te entrego la vida de él, la de él. Gózate papá, gózate papá. Eso es lo que tenemos que aspirar como hijos de Dios. A que Dios esté gozoso. Y Dios se goza con cada uno de ellos que quiere volver al camino. Amén. 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 Para saber si no están durmiendo. Amén. Perfecto. Siempre tengo que, eso, muy bien, pasita, bien levantada la mano. Seguimos con la parte del día de hoy. Un segundito. Tenemos la historia del hijo pródigo. Podríamos ver muchas más historias en la Biblia, pero vamos a dejar solamente una. Yo tengo como 3 o 4 historias más. Si es que alguien la quiere ver, me avisa y se la mando en forma particular. Pero en este caso vamos a ver solamente una.
Segundo pilar, el arrepentimiento. Para poder llegar a Cristo, para poder hacer nuestra casa, tenemos que arrepentirnos. Y según la definición, arrepentimiento consiste en reconocer los pecados, cambiar la actitud y pedir perdón y pedirle el perdón de Dios y pedir el perdón. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Es cambiar el camino, entre paréntesis. Cuando yo me arrepiento, digo que quiero realmente no seguir ese camino. Por ejemplo, si yo tengo un pecado regalón y digo, tengo este pecado, lo que quiero hacer para llegar a la presencia de Dios y ser mejor hijo de Dios, digo, ya no lo vuelvo a hacer más. Y eso significa arrepentirme de lo que hice. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón genuino. Y usted me va a decir, ¿pero Dios no me perdonó? No, Dios sí le perdonó. El problema es que usted no cambió de actitud. Y es una de las cosas que siempre hemos comentado con los hermanos de la iglesia y hemos dicho, pero Dios, ¿hasta cuándo nos va a perdonar? Y yo siento que Dios nos perdona una vez el mismo pecado, pero una vez de corazón. Pero si seguimos en ese mismo pecado, seguimos nosotros en ese mismo pecado, significa que nosotros no nos hemos arrepentido. Significa que usted no ha tomado esta posición de arrepentimiento. Entonces Dios dice, mira, Él viene delante de la presencia, vamos a poner un ejemplo aquí, el hermano Juan, vamos a poner el ejemplo del hermano Juan. Viene Juan y se arrepintió de su pecado. Perfecto, yo lo perdono, dice el Señor, a la distancia dice, sí, lo voy a perdonar. Pero el hermano Juan vuelve a hacer el pecado. Entonces, ¿qué piensa Dios? Dice, bueno, no se arrepintió entonces. Entonces no es válido el perdón si no se arrepintió. Entonces nosotros tenemos que estar analizando eso, que cada vez que nosotros pedimos perdón por el mismo pecado, significa que nunca nos hemos arrepentido. Y ya no pasa por un problema de Dios. Dios dice que nos va a perdonar, sino que pasa por un problema nuestro. Pasa por un problema de nosotros creer realmente que podemos cambiar. Así que ojo con eso. El arrepentimiento no viene de parte de Dios, el arrepentimiento viene de parte de nosotros. Así que ojo con eso, tenemos que cambiar nuestra actitud. Y dice la palabra que nos perdona, sí. Pero usted, dígame, ¿perdonaría a una persona la misma situación? Por ejemplo, si viene y una persona le miente, le mintió una vez, le mintió 2 veces, le mintió 3 veces, le mintió 4 veces, le mintió 5 veces, y le mintió 70 veces 7, como dice la palabra. ¿Usted cree que hubo un real arrepentimiento de ese pecado de mentira? ¿Qué cree usted? No, sí, quizás no, quizás usted está equivocado, hermano José Luis, porque Dios perdona todos los pecados. Sí, está bien, pero si yo le digo el día de mañana a mi señora, le miento, y mañana le vuelvo a mentir, y le vuelvo a mentir, ¿significa que me arrepentí de la mentira? No significa que me arrepentí de la mentira, sino que solamente hice un mínimo cambio para que se me perdonara. Pero puede ser que la persona sí quiere perdonar, pero si yo realmente no me arrepiento, no sirve de nada el perdón. No sé si me entienden. ¿Quedó un poco claro o lo entregué un poco enredado? Háganme con el dedito para arriba, para abajo, o al medio si quedó claro. Perfecto, gracias hermanos queridos. Ustedes saben que de la forma que podemos entendernos así. Entonces tenemos que tener un corazón. Entonces recuerden, el primer pilar es la revelación de parte de Dios, que es conocer a nuestro Dios y entenderlo. El segundo es arrepentirnos, y podemos ver un ejemplo. Así que le voy a pedir a quien, hermana Yolanda, ¿me pueden leer Nehemías 1, del 6 al 9? Para poder ver un pequeño ejemplo. Nehemías 1, del 6 al 9.
Ya. Perfecto. Nehemías 1 del 6 al 9 dice, Sí. esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Perfecto. Gracias, hermana Yoli. Podemos ver a través de la palabra, podemos ver a través de la historia de Nehemías, ya vimos los otros versículos anteriormente leídos por nuestros hermanos, reconoce que hay lo que está viviendo, que hay dolor, que hay vergüenza, como lo habíamos visto, y que hay una consecuencia del pecado. Y sabemos que la consecuencia del pecado, ¿cuál era para el pueblo de Israel? Ser cautivo. Esa era, porque Dios había dejado de abogar por el pueblo. Entonces, como había dejado de abogar por el pueblo, se aprovechaban todos los que querían conquistarlo, porque ustedes saben que el pueblo de Israel espiritualmente es un pueblo que todos quieren conquistar. Todos buscan conquistar a Israel, porque ven que es una gran posibilidad espiritual. Entonces usted ha visto a los nazis, ha visto a los romanos, todos quieren conquistarlos porque es un nivel, muestra el nivel de poder que pueden tener en la batalla, y cuando Dios no estaba con el pueblo de Israel, eran fácilmente capturados. El pueblo egipcio, Babilonia, los romanos, los nazis. Entonces podemos ver que para todo ello, para todo lo que eran líderes, era importante, y es hasta el día de hoy importante, someter a Israel. Sabemos que no es un castigo de Dios, no es que Dios les castigue para que sean puestos en cautividad, sino que es la consecuencia de vivir lejos del amor de Dios y de la verdad de Dios. Dios les dice, hagan caso de mis mandamientos. Es claro, si usted no hace caso de mis mandamientos, usted está libre de que lo ataquen, porque yo no puedo protegerlo, porque usted no me deja protegerlo. Entonces, cuando usted no cree en las promesas de Dios, no cree en Dios, Dios dice, bueno, soy un caballero, si Él no quiere creer, Él tomará su decisión. Así que si a veces estamos en la tormenta y vivimos en la tormenta y morimos en la tormenta, significa que nosotros estamos deseando estar en ese lugar. Y cuando nosotros deseamos estar en ese lugar, no podemos después ir a Dios y decirle, pero Dios, ¿por qué hiciste esto? No, porque Dios cumple sus promesas. Debemos reconocer que, como lo hace el pueblo de Israel, como lo hace Nehemías, lo que estuvo mal y dejar de hacerlo. Reconoce que había pecado, él y su familia, y el pueblo. Y tenemos que ir delante de la presencia de Dios para ser restaurados de este momento difícil. Tenemos que tomar responsabilidad en la vida y no ser de una manera automática, creyendo que Dios va a venir de forma automática a nuestra vida para Él restaurarnos. Nosotros tenemos que buscar la restauración. Necesitamos el arrepentimiento de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. A veces pasa que como no cambiamos de la noche a la mañana, sentimos que ya hemos perdido la oportunidad, que Dios ya no nos escucha, que Dios ya no quiere nada con nosotros. Y estamos bien. El enemigo está esperando eso. El enemigo está esperando robarlo. A usted,
porque usted es precioso para Dios. Y sabemos que el enemigo viene en la noche, viene cuando no se siente, viene cuando no estamos preparados, y busca y roba lo más preciado que podamos tener. Hoy día usted sabe, los portonazos, una gran situación del día de hoy. ¿Qué están haciendo? Una de las cosas preciadas que muchos tienen es sus vehículos, medio de transporte, algo con lo que trabajan algunos con lo que se trasladan, etcétera, etcétera, que costó juntar ese dinero, que costó, y vienen estos tipos, están preparándose, están atentos, y te ven salir, y te ponen una pistola en la cabeza, y te roban lo que tanto te costó. Eso es lo que está haciendo Satanás. Si te costó tanto adquirir una comunión con Dios, Satanás está esperando quitar eso de tu vida. Te quiere robar. Satanás, y Satanás es astuto, está escondido siempre detrás de un árbol, está siempre detrás de una ligutrina o del lugar oscuro, porque lo que busca es poder robarte algo para quitarte de medio de la bendición de Dios. Cuando la gente dice, no, es que yo estoy bien, estoy súper bien con Dios, pero no me congrego, no leo la palabra, significa que ya Satanás cumplió su labor. Te hizo entender que no necesitas buscar a Dios para estar en relación con Él. Y ahí robó algo de tu vida. Robó algo. Y como le decíamos muchas veces nos preparamos para la guerra, pero no nos preparamos para las estrategias del diablo, que son mucho peores que una guerra. Porque la estrategia es buscar y robar todo lo que es de Dios. Y usted es de Dios. ¿Qué dejamos gobernar en nuestra vida? ¿Dejamos gobernar nuestra mente, nuestras emociones por sobre Dios? Si dejo gobernar las emociones en mi vida, soy una persona de doble ánimo. Porque si estoy con Dios, si estoy en la iglesia, levanto mis manos, alabo, adoro, lloro, me arrodillo, me humillo, pero cuando está el problema, no me recuerdo de humillar, no me recuerdo de adorar, no me acuerdo de ayunar, y eso significa que Satanás hizo su pega, porque está siendo una persona de doble ánimo. O sea, recuerda que lo conversamos en alguna de las reuniones, una persona de doble ánimo, una persona que está bien y que está mal. Hay personas así en la iglesia porque no saben dónde está fundamentado su vida. Y ya lo que hizo Satanás fue hurtar la confianza en Dios. Nosotros dejamos que hiciera eso. No podemos vivir basados en nuestros estados emocionales. Debemos dejar que Jehová o que Dios gobierne nuestra vida. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos arrepentimiento en las emociones, pero también en la mente. También debemos decir, no todo es lógica, sino que es de Dios porque conozco la palabra de Dios. No es acerca de tener la razón o no, es de que Dios tiene la razón. Necesito caminar de la mano de Dios. Sabemos que muchas veces los padres, y me imagino que todos los que tuvieron su niño pequeño, cuando iban por la calle, la tomaban de la mano. ¿Y qué era eso? Era protección. La tomaban en la calle, iban caminando, y no la dejan porque puede pasar un vehículo y puede atropellar a su hijo, o puede pasar un perro, lo puede morder, o puede caerse. Usted no suelta a su hijo. Yo sé que cada uno de ustedes, por muy pequeño, por muy grande que sean, no van a soltar a su hijo y lo toman de la mano. Porque quieren, ¿qué quieren con eso? Demostrarle que están ahí. Y Dios está ahí, quiere tomarte de la mano, pero nosotros ¿qué queremos hacer? Es como los niños. Y le sacamos la mano. Decimos, no, yo me puedo manejar solo. Ya estoy grande, papá. Ya estoy grande, ya no necesito. Tú ya cumpliste teniéndome hasta los 12 años, hasta los 9 años, cumpliste. Yo ahora me manejo solo en esta vida. Y no te das cuenta que hay un tremendo barranco al lado. Y te confías. Eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos de caminar de la mano de Dios. No dejamos que el Espíritu Santo abra nuestra mente. No dejamos que el Espíritu Santo sane nuestro corazón.
que abra nuestros ojos a la verdad de Dios, porque nos quedamos con la vista borrosa, de eso que no podemos ver más de medio metro. Nosotros tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos diariamente. El Espíritu Santo me da la convicción y necesito ser alineado con su verdad. Ser humilde y reconocer que Dios es Dios. Eso es lo que debemos hacer, hermano querido. Recordemos que la incredulidad va en contra de Dios. Y usted tiene que creer que Dios es Dios. No creer que Dios es lo que yo creo de Dios. Aunque suene como un trabalengua, no es así. Nosotros tenemos que buscar lo que es Dios. Búsquelo mientras pueda ser hallado. Hermano querido, es lo que quiero compartir el día de hoy con esta palabra.